Bien. Si vos tendrías que decir quién es Cintia, ¿cómo te describirías a esta pregunta? Cintia tiene 33 años, es una mujer apasionada. Un cachito, justo se me movió la cámara. Sí. Si vos tendrías que decir quién es Cintia, ¿qué responderías a esa pregunta? Y Cintia es una mujer apasionada, creo que eso sería lo principal que describiría de ella. Siente pasión por la carrera que estudió, es una mujer apasionada por lo que realiza y es el sello distintivo que ella lleva. Tiene la convicción y la pasión por cada una de las cosas que va tomando en acción. Bien. Sabes que una de las cosas, en realidad uno de los motivos por los cuales está dirigida esta charla y lo especial, si se quiere, en cuanto a lo que te caracteriza de por qué estás acá sentada, el tema de las mujeres dentro de lo que es la política. ¿Qué es lo que te llevó a vos en el sentido de decir, me quiero enfocar, visualizar y poner mi misión y mi visión en cuanto a este camino de la mujer adentrada al ámbito político? Creo que lo principal fue el lugar tan relegado que siempre ocupó la mujer. Si uno puede ver tanto la historia como el protagonismo que tiene dentro de la sociedad, yo siempre digo que la historia trata de invisibilizar el trabajo que las mujeres hemos venido realizando. Si uno ve dentro de lo que es un equipo de campaña, por ejemplo, las mujeres siempre van al mando. Uno puede ver en una campaña política que las mujeres están recorriendo las calles, hablando con los vecinos, pero después quien es electo es el hombre. O las tareas, por ejemplo, del hogar, quienes las realizan en su mayoría, que son las tareas de cuidados, también las llevamos adelante nosotros las mujeres, mientras que el hombre quizás solamente se encarga de la parte económica. Entonces, ese trabajo que quizás muchas veces es no valorado por aquellos que luego llevan o tienen el título del poder, ocupan esos cargos de poder, o si no, dentro de un hogar que solamente se le reconoce el trabajo económico de un hombre por el trabajo que sale a hacer fuera del hogar, y la mujer queda como que no realiza ninguna actividad o que su actividad no tiene valor alguno, que no es evaluado o valuado económicamente, o tampoco no es reconocido en público. Entonces ese lugar que la sociedad le había dado de segundo lugar quizás a la mujer, eso creo que fue lo que me impulsó a tratar de trabajar con las mujeres, a llevar un trabajo con ellas, a que ellas puedan tener una voz, a poder conocer la realidad que cada una atraviesa y tratar de brindar soluciones desde el espacio en el que hoy puedo estar, en el que hoy puedo desarrollarme. Y creo que son muchas las mujeres que pueden tener igual o mejor o peor situación que yo, pero el objetivo es unirnos en una sola voz y ocupar el lugar que realmente muchas veces la sociedad, nuestros compañeros o nuestras compañeras nos han negado, y llegar a que eso se visualice. No creo en esa frase que detrás de un hombre hay una gran mujer. Comparto que al lado de un hombre siempre hay una gran mujer, que somos el motor de la sociedad, que más allá de que puedan decir que la mujer tiene ese lado maternal, lo cual lo comparto, tiene también esa vocación de trabajo, de servicio, tiene también esa vocación de lucha, que quizás muchas veces es más que el hombre mismo, ¿no? Porque la mujer creo que tiene esa fuerza que no se deja vencer ni se deja derrotar a la primera, a diferencia del hombre. Así que creo que fue tratar de poner la voz de aquellas mujeres que aún no se animaban, pero que desde su pequeño lugar ya vinieron trabajando. Y de esta realidad que vos nos hablás, ¿cuándo se despertó esto? ¿Cuándo abriste los ojos y siquiera el hecho de decir, las mujeres podemos más allá del lugar que estamos ocupando? ¿Fue en el secundario, en la universidad, cuando saliste, cuando empezaste a trabajar? ¿Cuándo viste esa desigualdad, si se quiere? Creo que la primera vez que la vi y que de ahí comenzó mi trabajo fue en Palestra, en un grupo que yo pertenecía, que ahí trabajaba más con una juventud, pero me había tocado liderar determinados grupos, y en esos grupos podía ver la situación en las cuales la mujer, por más de la edad que tenga, era, por ejemplo, como niña vulnerada en sus derechos o en la situación económica por las cuales atravesaba, que le llevaba a desarrollar aún en su corta edad diferentes tareas o tareas de adultos. Entonces creo que ahí despertó mis ganas. Creo que mis ganas por servir siempre estuvieron. Después me involucro en la política por el hecho de decir, yo quiero cambiar, y creo y siento dentro de mi corazón, aunque suene un poco soberbio tal vez, que para algo grande yo nací,
Y en eso, ¿qué es mejor que ocupar lugares donde se tomen realmente las decisiones? Porque si uno quiere, tal vez no ser trascendental, a aportar su granito y que parte sea cambiada, lo puede hacer desde una fundación, desde un voluntariado. Pero los lugares donde se toman las decisiones son en los sillones y son en los lugares de autoridad y en los gobiernos. Ahí pasa la decisión central y uno lo puede ver cuando está sentado en una mesa de gabinete, llámese municipal, llámese provincial o nacional. Ahí uno toma las decisiones que van a influenciar, que van a direccionar la voluntad y la vida de millones de personas. Entonces yo entendía que más allá yo podía hacerlo dentro de una fundación o dentro de un grupo militante y por vocación de amor, pero también entendía que yo quería y necesitaba que esas voces, en este caso de las mujeres, empiece a estar dentro de lugares trascendentales para que se tomen las políticas necesarias, para que se efectivicen, para que se concreten y no solamente queden como simples anhelos. Igual esto se edita. Ay, me emociona. Sí, es por ahí que le me sale pongo re nerviosa. su lugar político. ¿Su qué? Cuando quieras. Bien. ¿Por qué crees que hay no solo hay pocos lugares ocupados por mujeres dentro de la política, sino que aún en lo que es campaña y demás, hay pocas mujeres que se interesen por el tema de la política? ¿Por qué crees vos, a modo subjetivo, si se quiere, en relación a esto, no? No sé si la palabra sería que existen pocas mujeres que se interesen en la política, porque si uno va a un acto político, puede ver que la mayoría son mujeres. Si uno participa en un panel político, puede ver que la mayoría sean mujeres, las que concurren. Quizás los panelistas en algunas ocasiones son la mayoría varones. Si uno ve en las caminatas que se hacen tradicionalmente de la política, vas a ver que también quien conversa con los vecinos, de 80 personas que participen, 60 fácil son mujeres. Yo creo que las competencias que tenemos con los hombres son diferentes, o quizás las responsabilidades. Y hay una tarea que no sé si la palabra sería que nos juegas en contra, pero quizás sí nos toca el lado emocional, que son las tareas que nosotros desarrollamos de cuidado dentro de nuestras casas. Nos cuesta quizás más despegarnos de nuestros hijos, nos cuesta tomarnos más de liviano las tareas que debemos realizar dentro del hogar, como por ejemplo, ya sea cocinar, ya sea limpiar, tener en orden la casa en su conjunto. Entonces es eso. Creo que el hombre, si tiene que ocupar su lugar de político, él sale de su casa sin preocupación alguna, diferente de la mujer, que va a estar pensando cómo sus hijos se van a organizar, quién lo va a llevar a la escuela, de qué manera se van a vestir, quién los va a alimentar. Entonces es esa la parte de responsabilidad. Y después creo que la poca visibilidad que logramos tener, porque siempre se dice que para que las mujeres ocupen determinados cargos tienen que tener mucha capacidad, mientras que no es la misma evaluación ni es la misma vara con la que se mide a los hombres. Pero también quizás que ellos sean más estrategas, o tal vez que tienen más una idea de equipos entre ellos mismos. Por más de que trabajen en lugares contrarios, ellos siempre se van a estar apoyando entre los hombres, diferente de las mujeres que tal vez lo emocional nos juega en contra, tal vez que nunca el concepto de sororidad se termina efectuando porque tenemos la competencia innata con el hombre, y quizás porque nosotras mismas también muchas veces nos desprestigiamos sin tener en cuenta que la otra compañera tiene mucho para aportar y mucho para sumar. Diferente la visión del hombre, yo siempre veo que ellos saben exactamente qué rol, qué función cumple cada uno de ellos, y saben que todos son necesarios dentro de un equipo. Entonces hoy ellos se turnan, entonces este es mi tiempo para que yo sea candidato, claro. En la próxima te toca a vos. Y nosotros entre las mujeres nos terminamos peleando porque terminamos diciendo no, ella sí, y dejamos que él sea siempre el que lleve, el que direccione, o el que sea quien encabece una lista, cualquiera que sea el cargo que se va a desarrollar. Pero que existen mujeres, existen muchas, y hoy creo, más en el tiempo en los que estamos atravesando, hay muchas más mujeres que están interviniendo en la política y que están ocupando lugares fundamentales, aunque todavía hay muchísimas cosas por hacer. Hace 2 semanas, nuestro actual presidente
encabezó una foto en la que había una reunión entre sindicalistas, entre diputados, senadores, y eran casi 16 hombres y sin una mujer, como si en los lugares de poder o de autoridad o los lugares trascendentales también tiene mujeres. Su secretaria legal y técnica es una mujer. Entonces no podemos decir que existen pocas mujeres. Quizás lo que tendremos que preguntarnos por qué las mujeres que existen están siendo tan poco visibilizadas o se las tiene tan poco en cuenta. Hay algo que me llama mucho la atención, que esto lo dice Margarita Stolbizer, que ella habla sobre la ley de cupo femenino. Y ella menciona de que al principio la ley de cupo femenino fue como si fuese un piso donde se podía partir, pero que hoy en día se transformó esa misma ley en un techo, que es como solamente se ocupa el 30% de la lista y demás, pero no dejan que pase del 30%. Es como, bueno, ya cumplimos con el deber, digamos, con lo que establece la ley y, por así decirlo de una manera brusca, si se quiere, ya cumplimos con lo que podíamos responder a ustedes como mujeres. No pidan más, si se quiere. ¿Cómo ves esta actitud, digamos, de lo que ella menciona, no? Bueno, nosotros creo que Salta es pionero en una ley que se termina de aprobar y que nuestro ex gobernador Juan Manuel Urtubey la promulga el 16 de noviembre del 2016, que es la ley la ley de paridad de género. La ley de paridad de género, primero nosotros, si bien en lo que vos hacías referencia a la ley de cupo, que es de la época de nuestro expresidente Carlos Saúl Menem, de 1991, esa ley sostiene que el 30% de los cargos electivos debían ser ocupados por las mujeres. No decía en qué orden ni en qué lugar, absolutamente nada hacía referencia. En el año 2016, Salta tiene su proyecto de ley, el cual es promulgada, oficializada en noviembre de ese mismo año, en la cual va a decir que se intercalen. Dentro de los cargos que se arman en una lista, que son 21, tienen que ir intercalados un hombre y una mujer, sí o sí. Cuando uno va a cargar incluso los datos dentro de lo que cuando se arma una lista para oficializarla, el Tribunal Electoral te corrige. Si pusiste un hombre y la segunda no es una mujer, te marca error y no te permite seguir cargando eso. ¿Por qué digo que es pionera? Porque es pionera incluso a nivel nacional, ya que recién a nivel nacional se aprueba en octubre del 2017 esta ley, pero no todas las provincias hacen la adhesión a dicha ley. Hay muchísimas provincias que aún siguen con la ley de cupos, nada más que el 30%. Pero más allá de que si fue un techo, ahora hay que preguntarnos que nosotros hemos ganado otro espacio, por ejemplo Salta, que es la ley de paridad de género. Pero ¿cuál es la problemática en la cual nos encontramos? Es que de esta ley no todas las mujeres encabezamos listas. Pueden haberse presentado 217 listas, que por ejemplo fue un número de concejales de listas, pero en su mayoría, más del 70% la encabezaban hombres. No la encabezaban mujeres, sí en su segundo lugar, porque por ley se exigía, iba recién una mujer. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es seguir rompiendo techos de cristales, porque es lo que no han impuesto o no han establecido, o tal vez porque se ha creído siempre que la política era cosa de hombres nada más. Entonces ahora de tratar de no solamente tener la ley de paridad de género, sino también de tratar de que nosotros encabecemos listas sabiendo que no solamente tenemos la capacidad, sino también tenemos la convicción y nos encontramos en igualdad con los hombres para ocupar esos mismos cargos, porque muchas veces nos exigen más a nosotras que a los hombres para que ocupen esos cargos. Sí, eso es algo que había visto justamente que lo dice Margarita Stolbizer, que ella dice muchas veces las mujeres tenemos que demostrar nuestra capacidad, no solo cognitiva, profesional, educacional, sino también una capacidad organizativa a la hora de decir, yo realmente como mujer puedo estar en este puesto, cuando al hombre no se le pide eso, no se le demanda eso. Pero uno lo puede ver no solamente en el ámbito político. Si uno va en el ámbito empresarial, uno va a evaluar que las empresas más grandes, los lugares gerenciales, siguen siendo ocupados por hombres. Quizás la subgerencia le pertenece a una mujer, o a nivel internacional también lo puede evaluar. Es una cuestión de que las mujeres cada vez
vamos rompiendo los techos o vamos rompiendo, atravesando las barreras que han sido impuestas para ir ocupando esos lugares que muchas veces se nos han negado, aunque aún muchas veces que a otra gente dice que no se nos ha negado nada, sino que nosotros no hemos decidido ocuparlo. Pero uno puede ver que cuando existe una mujer que está más capacitada, porque hoy yo siempre digo que las mujeres tienen muchas más capacitaciones que los hombres en lo que es académico, teníamos un currículo mucho más amplio, sin desmerecer a aquellos que también lo tienen, pero que ocupan lugares más importantes que nosotras. Entonces uno puede ver que ahí la gerencia siempre va a ser para aquel que es el contacto, para aquel que aportó determinado, pero la mujer que tiene la capacidad, que tiene la estrategia y todo, porque también tenemos la estrategia como los hombres, siempre nos relegan en un segundo plano. ¿Cuáles son los obstáculos con los que vos te encontraste a la hora de adentrarte en la política? Que vos decís, para mí no solo fue una cuestión personal de Cintia, sino que yo los pondría como ítems de los obstáculos con los que se encuentra la mujer a la hora de querer participar de la política. Y yo comencé militando y desde ese inicio, desde militando. Desde militando, el primero es entrar al círculo. Porque no todos los militantes tienen el mismo nivel, eso uno lo tiene que saber, como no todos los que ocupan el poder tienen el mismo nivel de poder. Entonces, el primero es entrar en el círculo que realmente tiene más contacto con quién es el presidente del partido o quiénes son los consejeros del partido. Lograr ese contacto y después empezar a ver cuál es el rol que uno quiere tener dentro del partido, dentro de una organización o tal vez dentro del gobierno, si uno es oficialista o se aspira a esos lugares. Luego después creo que son después de entrar a ese círculo es necesario tener los contactos de influencia, ¿no? Porque no todos los contactos también tienen el mismo nivel o grado de autoridad. Entonces, tener contactos de influencias que te puedan acercar al lugar o al objetivo que uno está buscando. Y luego empezar a planear la estrategia de cuál es lo que uno quiere alcanzar dentro de ese ámbito, que muchas veces no es tan fácil, porque uno lo puede ver, ya sea cuando uno atraviesa la universidad. Salta es una provincia muy elitista y muy clasista, entonces lo primero que uno puede ver es que en determinados cargos o en determinados lugares solamente entrarían como se dicen, los hijos de o los de determinados apellidos. Entonces eso es algo que uno siempre tiene que ir rompiendo para poder atravesarlo, que no es tarea fácil. Ayer escuchaba una capacitación sobre lo que era la tarea legislativa y uno de los legisladores decía que él tenía la vocación al servicio y que la había encauzado por el lado político y que llegar a ser primero concejal le había llevado 16 años. Entonces, cuando uno viene de un lugar que no es tan conocido o de una familia que no se dedicó a eso, realmente por ahí en ocasiones se hace quizás el camino un poquito más complicado, pero lo cual no quiere decir que es imposible. Igual creo que todos tenemos tiempos diferentes y los tiempos de aceleración también son diferentes. ¿Cuál crees que es el papel de la mujer hoy en día? No solo de la mujer en la política, la mujer en general. Cualquiera sea el ámbito en que se desarrolle, creo que es tomar realmente el protagonismo, que todos los sectores muchas veces se lo han negado, y que ella ocupe su lugar. Y quizás ocupar el lugar tiene que ver mucho con un trabajo que uno primero tiene que realizar, y es el trabajo de darse el valor que uno como mujer tiene, tener identidad, porque cuando uno tiene identidad tiene dirección, y cuando uno tiene dirección empieza a saber el por qué nació y cuál es el rol o cuál es el papel que me toca desempeñar en esta sociedad y para qué vine. Totalmente. Algo que veía en tu Instagram, dentro de lo que es la descripción, dice: nacida para marcar la historia en mi nación. Sí. ¿Qué de esa frase lo tenés en claro hoy en día? Que vos decís, Cintia puede aportar esto para cambiar la historia, primero tal vez de tu casa, de la provincia, de tu nación. ¿Qué te llevó a vos a mirarte a vos misma frente a un espejo cuando muchas veces vemos defectos, faltas, carencias, de decir, he nacido para marcar no solo la historia de mi familia, de mi provincia, sino a nivel país? Creo que principalmente esa frase nace
y como dije al iniciar esta entrevista, es de la pasión con la cual desarrollo cada una de las cosas que tomo como responsabilidades. Ya sea en mi ámbito secular o en mi ámbito político, en cualquiera de mis ámbitos. Y qué es lo que podría decir una tarea que me gustaría marcar, es trabajar para que la mujer ocupe su lugar, trabajar no solamente otorgándole oportunidades que uno las ve materializadas, ya sea en un trabajo, en un emprendimiento, en cualquier área económica, sino también para que ella recupere su identidad trabajando con su propia autoestima, con su propio valor. Y creo que uno puede ser una mujer exitosa siempre y cuando tenga su identidad bien fortalecida y sepa su identidad. Entonces creo que eso es algo lo cual me apasiona, lo cual me lleva a sufrir con ellas cuando por ahí me llegan casos de mujeres que son vulneradas o violentadas físicamente, emocionalmente. Y siempre hay una pregunta que me hago es, ¿quién le hizo creer a los hombres que nosotros éramos cosas para que ellos se tomen esas atribuciones? Entonces creo que el lugar del hombre y de la mujer siempre fue a la par. Y yo quiero que la mujer vuelva a ocupar el lugar a la par del hombre. No atrás del hombre, porque no nació para estar detrás del hombre, sino para que estar a la par y que ella vuelva a recobrar su autoestima y no tener mujeres que muchas veces están divagando por la vida o si no, buscando la igualdad, pero tal vez en un sentido que no muy comprendido, en el sentido de que iguales nunca vamos a ser en fuerzas, pero sí iguales en derecho, iguales en oportunidades, iguales para acceder a diferentes cargos. Entonces creo que eso, volver a poner voz a aquellas mujeres que aún en sus luchas han sido silenciadas. ¿Crees que hubo en realidad algún suceso en tu niñez o en tu juventud que te haya hecho dirigir tu mirada hacia hoy en día el papel de la mujer? Ay, Dios. Creo que, no sé si un hecho concreto así, ahora no puedo recordarlo, pero creo que siempre tuve la vocación de servicio. Pero no sé si en un sentido de que me lleve totalmente a direccionarlo. Creo que, como hace rato lo planteaba, cuando empecé a integrar este grupo que se denomina Palestra, y ver ahí la situación que atravesaban las mujeres o las niñas en ese momento, o las adolescentes, creo que eso fue lo que me llevó a conmoverme o me llevó a sacar un interés para poder ayudarlas, porque podíamos ver que quizás en ese momento yo tenía mejores situaciones que ella y mi situación me permitía brindarles una ayuda. Entonces, ese creo que fue siempre el motor. Desde el lugar en que yo esté, siempre, aunque sea mínimo, puedo brindarle algo y es lo que me puede pasar tanto en el trabajo que puedo desarrollar dentro de la iglesia donde yo participo, o tal vez cuando recorro algunos barrios y veo otras mujeres que necesitan algo de mí. Creo que algo siempre les puedo brindar, no solamente material o económicamente, sino también con una palabra que aliente y que ayude. Algo que... Espera un ratito, corta. Ahora sí, nada. Algo que me llevó a pensar, digamos, cuando realizaba las preguntas y demás, fue el tema de las situaciones que vivía la mujer antes, no hace mucho, hace tal vez 10 o si se quiere 5 años, con respecto a una violencia física, verbal, psicológica dentro de sus hogares, dentro de la sociedad misma, los desvalorizados que estaba el papel y la imagen de la mujer aún dentro de la televisión, y cómo al pasar de los años esa imagen fue tomando cierto respeto, pero primero mal visto por las mismas mujeres, y ellas levantaron una voz de queja, obviamente, muchas veces de violencia, en lo que nosotros podemos ver en las marchas, en los reclamos, de que no se desvalorice eso y de que no se naturalicen las cosas que ya nosotros veníamos tomando como normal, digamos, ¿no? En el hecho de, creo que hacia 10, 15 años todos teníamos como un familiar el hecho de decir, sí, porque su marido le pega, porque su novio le pega, y estaba tan naturalizado, normalizado y dentro del común de la sociedad, que fueron las mismas mujeres que sacaron de esa impotencia, creo yo,
una voz de decir basta. Basta no solo para con mi vida, sino también basta para con la vida de mi hija, de mi sobrina, de las niñas, de las que vienen. Y empezó a surgir una lucha, no solo por las mujeres actuales, sino las que iban a venir. ¿Qué es lo que pensás en relación a eso? Tanto viéndolo del pasado, decir, mira, sí, antes el papel de la mujer no solo estaba desvalorizado a nivel político, social, como veníamos viendo, sino a nivel familiar, sabiendo de que lo familiar es el núcleo en donde se está formando todo y en donde, si se quiere, es un semillero en donde se está sembrando, regando, abonando aquellas semillas que van a ir a un lugar de la sociedad, a las cuales van a ir a un lugar político. Y hoy en día, creo principalmente que la educación empezó a cambiar para bien o para mal, o desde la óptica que cada uno la quiere mirar. Y si, ¿por qué digo la educación? Porque uno empieza a ver que cómo fueron criados tal vez nuestros abuelos. Recuerdo una vez que en un almuerzo mi abuela le decía a mi tía, mi abuela decía que tenían los hombres toda la razón o la justificación para pegarles a las mujeres porque eran unas vagas y porque no sabían cocinar. Entonces mi respuesta fue automática y dije, menos mal que a ninguna de tus dos hijas le tocó un hombre golpeador, porque si no vivirían moradas, claro. Porque ni mi madre ni su hija saben cocinar. Pero más allá de lo gracioso que pueda resultar eso, antes el hombre era el proveedor de la casa, la mujer cuidaba a los hijos. Nunca se indagó acerca de la vocación que ella podría tener, porque trabajar dentro de la casa o la maternidad, aparte de una vocación, tiene que ser una elección. Entonces no se indagó acerca de eso, era como solamente el proyecto de vida que podría tener la mujer, era estar al lado de su esposo y cuidar su casa. Hoy podemos ver que hay diferentes proyectos de vida. Hay mujeres que desean realizarse académicamente y no tener hijos. Hay otras mujeres que desean realizarse académicamente y tener hijos. Y así diversos proyectos, lo cual no quiere decir que sean peores proyectos o mejores. Son estilos y proyectos de vida que cada una podemos ir eligiendo. Entonces eso se fue rompiendo, ese techo de cristal en que la mujer solamente era para los hijos y el esposo, atravesó otra barrera. Con eso empieza a cambiar la mirada y la educación de los hombres y de nosotras mismas. Empezar a ver que tenemos capacidades o que tenemos también las mismas oportunidades que los hombres de poder prepararnos, de poder llegar a la universidad, que fueron derechos que fuimos conquistando nosotras también las mujeres, porque siempre hay también una desigualdad en la que quizás parecería que la sociedad se los ha otorgado a todos a ustedes y nosotros tuvimos que trabajar para ganarlos, para conquistarlos, para disfrutarlos. Entonces esa educación se fue transformando porque la mirada fue cambiando y hoy te das cuenta que la mujer deja de verse como objeto para empezar a verse como persona. En esa persona empieza a verse que es igual al hombre, que tiene las mismas capacidades, las mismas obligaciones, los mismos derechos y empieza a dejar ese lugar de sumisa. Entonces empieza a darse cuenta que el amor no es golpe, en que te releguen a un segundo lugar tampoco es un merecimiento. Entonces empieza la mujer a visualizar otros espacios en los que ella podría estar. Entonces eso se va rompiendo y podemos ver mujeres conquistando diferentes lugares. El tema puntual a lo que hacías referencia o lo que podemos ver que está en auge dentro de esta sociedad es el tema de violencia. Que quizás la violencia existió o como existió de toda la vida y tal vez va a seguir existiendo, pero hay una cuestión en lo que yo siempre reclamo y que uno hoy en día, con todos los avances que hemos ido teniendo, con todas las conquistas que las mujeres hemos ido logrando, no hemos todavía tratado de ver que hoy a la mujer se le educa para no ser golpeada, pero nadie educa a los hombres de que no deben golpear. Entonces creo que eso es un tema piramidal, es un tema central en el cual debemos trabajar, en la que también podemos ir advirtiendo en que si uno ve que el tema de la violencia es un golpeador y tenemos en un núcleo familiar, quizás en una familia prototipo, 4 personas, o sea, es una manzana que me termina pudriendo todo un cajón y de acá de seguro voy a tener a alguien afectado y que va a seguir reproduciendo esos actos. Entonces, ¿por qué tratamos con todos ellos y nunca tratamos realmente con quién es el factor de riesgo, si podríamos llamarlo? Entonces ahí uno va viendo que la mujer empezó
se despertó, empezó a visualizar otros espacios y hoy ya no tolera o no naturaliza otras cosas. Entonces, al fin y al cabo, vos terminás viendo que quien imparte también la educación dentro del hogar es la mujer. Entonces, los hijos empiezan a tener otra mirada diferente, en la que vos te das cuenta que quizás vos habrías tenido una hermana y tu hermana, vos por el solo hecho de ser hombre, aunque tu hermana sea mayor, te servía a vos porque en tu casa se enseñaba. Pero ahora no, todos estamos iguales, entonces mi hermano también me tiene que servir a mí, yo también a mi hermano, entonces la enseñanza empieza a modificarse, como así también muchas otras cosas. Algo que quería remarcar con el ejemplo que vos dabas, que vos decías, mi abuela decía, el hombre tiene todo derecho para golpear, aún ella como abuela, como mujer, cómo eso estaba implantado, o sea, no era solo un pensamiento de los hombres, ¿se entiende? Del hecho de decir, tengo derecho a, sino que era un pensamiento y una manera de vivir, o una estructura, si se quiere, de pensamiento ya normalizado dentro de la mujer, de decir, bueno, como yo no sé hacer nada, por eso me pega, como... Y aún, imagínate vos poniendo este ejemplo de tu madre, ¿no? Con respecto al tema de decir, menos mal que no tuviste una hija, de decir, tal vez en ese momento, mamá me está pegando, pero te pega porque vos no sabes hacer nada, o sea, no era como, ¿por qué le pegás a mi hija si no te pega por esto? Claro, o la pregunta, ¿qué habrás hecho? O tal vez la misma que nosotros me lo merezco, ¿no? Y uno no reacciona de la misma manera si el hombre comete los mismos errores que la mujer. Totalmente. Entonces, si el hombre no trabaja en tu casa o no limpió el piso, por un ejemplo burdo, vos no vas y le pegas a tu hombre, porque pero él capaz se mal creyó con un derecho que podría venir a ejercer algún acto de violencia. Totalmente. Pero no solamente una violencia física, también una violencia económica, en el hecho de que la mujer siempre estuvo dentro del lugar, entonces no tenía otra manera de ganarse la vida económicamente por un trabajo remunerativo, entonces por eso ha sido muchas veces también ajustada, digamos, o vulnerada por ese lado. Te mato a golpe, vos lo soportabas por el hecho de que si lo dejabas, de qué manera ibas a vivir, tus hijos de qué manera ibas a alimentar, qué era lo que ibas a hacer de tu vida, y así podemos seguir viendo, ¿no? Y cuando uno tiene adultos débiles es porque tenemos que saber que tuvimos una infancia también muy sufrida. Entonces creo que también no solamente la mirada en las mujeres, sino también la mirada en los niños, que no solamente son el futuro de la sociedad, sino que son el presente, son las generaciones que vamos a tener y qué educación le estamos brindando, ¿no? Si tenemos niños sanos, vamos a tener adultos seguros. Totalmente. El tema de la mujer es un tema muy amplio, por eso dentro de lo que son estas entrevistas decidí como separarlo en la mujer dentro de lo que es la política, la mujer dentro de la sociedad, la mujer dentro de diferentes medios, porque algo que pensando y demás descubrí es que la mujer en cada uno de los sectores le aporta algo especial, y ella misma al iniciar, digamos, al ser, si se quiere, pionera o encabezar algún proyecto, le da algo al sector político, al sector social, al sector económico, al sector empresarial. Si vos tendrías que dar un mensaje para las mujeres que te lleguen a ver hoy, mañana, cuando se publique, o dentro de bastante tiempo, si se quiere, ¿qué le dirías a esa mujer que te estás viendo hoy en día? Le diría que cada una sigamos en nuestra lucha, que no son en vano, que ocupemos los lugares que quizás muchas veces han sido negados, que no dejemos de trabajar por lo que realmente nos apasiona y nos hace vibrar más fuerte en nuestro corazón, y que realmente vamos detrás de los sueños que cada uno aspiramos, ya sea en nuestro ámbito privado como también en nuestro ámbito público, porque son esos el camino que quizás otras mujeres también van a emprender. Por sobre todo eso, agradecerte por este tiempo, por la pregunta. Dios quiera, si se quiere, la vida, el universo, en lo que las personas de atrás crean, que se te dé, ¿no? Que las personas que te están escuchando, que están visualizando esto, que están viendo, puedan recordar no solo las convicciones con las que vos hablás, las convicciones que vos tenés como persona, como mujer, sino que se puedan acercar a pedirte ayuda, a pedirte un consejo a través de los medios que nosotros vamos a estar dejando acá en la descripción, tu Instagram, tu Facebook y demás, para que sepan que esto no solo tiene que ver con una teoría, si se quiere, sino que es algo que vos vivís, no es algo que vos sostenés en el aire, sino que es algo que vos practicás y ayudas, ¿no? Así que bueno, Cintia, muchas gracias. Cualquier cosa se pueden contactar con Cintia a través de su Instagram, de su Facebook aquí abajo.
que sepan que es una persona que está abierta a la ayuda, es un gran oído para con las mujeres, es un brazo extensivo para todas aquellas que se quieran acercar, no solo para una ayuda, para un tiempo, para un café, sino para poder encontrar un propósito, un destino y un camino, se puedan hablar con ella tranquilamente. Corte.